La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy iniciamos con un nuevo libro, el quinto libro del Pentateuco, o como también la Biblia hebrea lo llama, la Torá. Pero antes de iniciar la lectura de este hermoso libro, hay que dar alguna introducción. Por ejemplo, decir que hay documentos y escritos que merecen ser duplicados, porque son muy buenos, porque tienen un buen contenido, porque es de suma importancia para la vida de una persona, de una familia o de un pueblo. El libro de Deuteronomio es un ejemplo de esto, el que acabamos de decir. De hecho, el nombre Deuteronomio viene del idioma griego que quiere decir segunda ley. En este libro aparecen varios relatos y enseñanzas que ya se han escrito en los anteriores libros como Éxodo, Levítico y Números. El ejemplo que más llama la atención son los 10 mandamientos. Es un documento que aparece tanto en Éxodo capítulo 20 como también en Deuteronomio 5. Aunque las enseñanzas de Deuteronomio aparecen también en la Biblia o en los documentos anteriores, es muy importante repetirla a una nueva generación. Y ese es el propósito de Deuteronomio, de repetir las enseñanzas a una nueva generación, que vive en un lugar diferente y en circunstancias muy especiales. Y si se lee con cuidado el texto de los 10 mandamientos de Éxodo 20, y se le compara con Deuteronomio 5, usted notará la diferencia muy importantes que hay en ambos libros. Lo mismo pasará con los relatos como la peregrinación en el desierto y el de Moisés cuando rompe las tablas de la ley. El carácter especial de Deuteronomio se descubre al ver que aquí Dios le habla a 3 generaciones distintas: a los abuelos, a los padres y a los hijos. La generación de los abuelos, o sea, la generación pasada, no fue obediente a las enseñanzas de Dios y por eso Dios los castigó a esa generación y no dejó entrar a la tierra prometida. La generación de los padres y el presente es el principal receptor de este mensaje, de este libro, y tiene por obligación enseñarles a sus hijos, es decir, a la generación futura, lo que Dios quiere que hagan y cómo deben vivir en la tierra prometida. Por eso el tema de las enseñanzas es muy importante de este libro. La generación presente debe enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Esa palabra se encuentra en Deuteronomio de manera muy especial en los 10 mandamientos y también encontramos en el capítulo 6 del 4 al 9. La historia que se habla en Deuteronomio como una historia que va dirigida a la generación presente está en forma condicional. Dios le dice a los padres: si ustedes obedecen, le enseñan a sus hijos a obedecerme, entonces yo los bendeciré y les daré la tierra prometida y los cuidaré y nunca les faltará nada. Pero si no me obedecen, entonces castigaré y los sacaré de la tierra que les daré. Los capítulos 27 al 28 muestran las consecuencias de obedecer y de no obedecer. Además del tema de las generaciones y de la historia condicional, aparecen muchas veces las palabras hoy y ese día. Puesto que el propósito de Deuteronomio es la enseñanza y debido a que las generaciones de los padres es la central, entonces la presente es muy importante. El libro de Deuteronomio insiste en lo que pase hoy es muy decisivo para lo que pasará en el futuro. Hoy hay que escuchar las enseñanzas de Dios. Hoy hay que obedecerlo. Hoy debe reconocer al Dios de Israel como el único Dios. Hoy es necesario enseñar
esta palabra a las generaciones futuras. Es decir, que hoy son los niños y los jóvenes. Pero antes de leer todo el libro de Deuteronomio, conviene leer ese pasaje muy conocido que está en capítulo 6 del verso del 4 al 25, más conocido como el Shema, el Shema Israel, que dice: Oye Israel, tu Dios uno es, y vale la pena estudiar, aprender y poner en práctica estas enseñanzas. Entonces iniciamos con la lectura del libro de Deuteronomio, los capítulos del 1 al 3. Deuteronomio capítulo 1. Discurso de Moisés. Moisés habló con los israelitas cuando ellos se encontraban en Cades Barnea, pueblo moabita que estaba en el desierto de Arabá, frente a Suf. Cerca de allí estaban los pueblos de Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. Para llegar a Cades Barnea había que caminar 11 días desde el monte Horeb, siguiendo el camino del monte Seir. Moisés les habló 40 años después que salieron de Egipto. Era el día primero del mes de Sebat en ese año, cuando Moisés comunicó a los israelitas todas las leyes que les había ordenado. En el camino, Moisés había derrotado a varios reyes. A Esbón derrotó a Gisón, rey de los amorreos, y en Asterot, que está en la región de Edrei, derrotó a Og, rey de Basán. Moisés dirigió a los israelitas estas palabras mientras estaban en el río Jordán. Cuando estábamos en el monte Horeb, nuestro Dios nos dijo lo siguiente: ustedes ya han pasado demasiado tiempo en este monte, así que levanten el campamento y vayan hacia las montañas. Es donde viven los amorreos, hacia las regiones de alrededor. Vayan al Arabá, a las montañas, a los valles y al desierto de Sur, la costa y el territorio cananeo, el Líbano, hasta llegar al río Éufrates. Vayan y conquisten ese territorio, pues yo les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que se los daría. También les prometí que les daría a ustedes, pues son sus descendientes. Los jefes de Israel. Moisés siguió diciendo: para ese tiempo Dios les había dado a ustedes tantos descendientes que llegaron a ser un pueblo muy grande. Yo mismo le pedí a Dios a que los bendijera y les hiciera 1000 veces más grande que lo que ya eran. Entonces me di cuenta de que yo solo no podía entregarme todos los problemas de ustedes. Por eso les aconsejé y elegí entre todas las tribus y hombres sabios e inteligentes con experiencias para que pudieran ser como jefes de los pueblos y así me ayuden. Entonces estuvieron de acuerdo con esa idea y por eso elegí a los hombres más sabios y de mayor experiencia y los puse por jefe de ustedes. Uno tenía autoridad sobre 1000, otros tenían autoridad sobre 100, otros sobre 50 y otros sobre 10. Hubo otros quienes puse como jefes de toda una tribu. En ese momento les dije a ustedes todo lo que debían de hacer. A los jueces les dije que fueran justos con todos por igual, sin importar si fuera pobre o rico, israelita o extranjero, sin tener miedo de nada ni de nadie, pues Dios respaldaría sus decisiones. También les dije que cuando algún caso les fuera muy difícil, se me lo pasaran a mí para que yo lo juzgara. Los 12 espías. Luego de eso, nuestro Dios nos ordenó partir del monte de Horeb y trasladarnos a los montes donde vivían los amorreos. Con mucho miedo atravesamos el gran desierto y llegamos
a Cades Barnea. Ahí le dije que nuestro Dios nos había dado la región montañosa de los amorreos. También los animé a conquistar ese territorio, tal como Dios lo había ordenado. Pero ustedes me pidieron que primero enviara espías y que viera cómo era el territorio, cuál era el mejor camino a seguir y qué ciudades nos íbamos a encontrar. Yo estuve de acuerdo y elegí a 2 espías, uno de cada tribu. Ellos fueron a explorar las montañas y llegaron al valle de Escol. Allí tomaron algunos de los frutos de esa región y nos informaron acerca del territorio que nuestro Dios nos iba a dar. Era de verdad la mejor. Sin embargo, ustedes desobedecieron a las órdenes de Dios y no quisieron ir. Al contrario, regresaron a sus casas y se quejaron de Dios. Pensaron que Dios no los quería y que los había sacado de Egipto solo para que los amorreos los destruyeran. Cuando supieron que ese territorio vivía gente muy fuerte y de gran estatura y que sus ciudades estaban rodeados de grandes murallas, les dio mucho miedo y se desanimaron cuando supieron que allí vivían también los descendientes de los gigantes de Anac. Yo recuerdo que les dije: cálmense, no tengan miedo, nuestro Dios nos guiará y luchará por nosotros, así como luchó por nosotros contra Egipto y nos guió por el desierto. Él nos ha traído hasta aquí y hasta ahora no nos ha pasado nada. Ha sido verdaderamente un padre para nosotros. Pero a pesar de esto, ustedes no han querido confiar en Él, aun cuando Él se los había adelantado a elegir el lugar que va a darles. Para llevarlos hasta allá, ha venido guiándonos, de noche alumbrando con una columna de fuego y de día protegiéndonos del sol con una nube. Dios castiga a Israel. Cuando Dios escuchó sus quejas, se enojó, pues ustedes son gente muy mala. Por eso juró que no disfrutarían de la tierra que les había prometido a sus antepasados. Y como Caleb fue el único obediente, Dios dijo que él sería el único que disfrutaría de esa tierra. Por eso también sus descendientes recibirían toda la tierra que tocaran la planta de sus pies. Por culpa de ustedes, Dios se enojó también conmigo y me dijo: tampoco tú entrarás a esta tierra. Será Josué quien guiará al pueblo y les entregará la tierra a los israelitas. Él es tu ayudante, así anímalo. Dios también me dijo: los israelitas pensaron que el enemigo les quitaría sus hijos y sus esposas. Sin embargo, serán sus hijos las que entrarán a la tierra y estarán como dueños de ella, aun cuando ahora son apenas unos niños. Dile eso a los israelitas y diles además que regresen al desierto por el camino que lleva al Mar Rojo. Yo les comuniqué todo esto y ustedes reconocieron que habían pecado contra Dios. Entonces decidieron salir a conquistar la tierra, tal como Dios lo había ordenado. Tomaron sus armas, confiados en que sería fácil subir las montañas, pero Dios me había advertido que serían derrotados. Dios no les daría la victoria. Sin embargo, ustedes se sintieron muy valientes y no hicieron caso de las órdenes de Dios. Subieron la montaña para pelear contra los amorreos, pero ellos les hicieron frente y los derrotaron. Como si fueran avispas, los persiguieron por todo Seir hasta Hormá. Y luego, al regresar, ustedes lloraron y se quejaron ante Dios, pero Él no les hizo caso. Y ustedes tuvieron que quedarse a vivir en Cades por mucho tiempo más. Deuteronomio capítulo 2. Israel en el desierto. Después de eso, Dios me mandó que los llevara al desierto
por el camino que va al Mar Rojo o al Mar de los Juncos. Pasamos largo tiempo viajando alrededor de la montaña de Seir, pero nuestro Dios le pareció que habíamos estado allí demasiado tiempo y nos ordenó ir hacia el norte. Antes nos advirtió que al pasar la región de Seir no atacáramos a los descendientes de Esaú, pues esa región les pertenece. Allí habían vivido los horeos, pero los descendientes de Esaú lo destruyeron y se quedaron con su tierra. Por eso Dios dijo que no nos daría ni un pedazo de ese territorio. Y aunque ellos nos tenían miedos, nos ordenó no hacerles daño, pues después de todo eran nuestros parientes. Solo debíamos comprarles la comida y el agua que necesitábamos. Yo les hice recordar que Dios los había bendecido en todo lo que ustedes habían hecho durante esos 40 años. En verdad, Dios los ha protegido y los ha cuidado en todo el viaje por el desierto y nada nos ha faltado. Luego nos alejamos por el camino de Arabá que comienza en Elad, Esiot, Geber y pasaban por Seir. De allí nos desviamos por el camino del desierto que lleva a Moab. Fue entonces cuando Dios nos ordenó no atacar a los moabitas, que son descendientes de Lot. Nos dijo además que tampoco nos daría ni un pedazo de la región de Ar, pues ese territorio les pertenece. Antes, ese territorio era de los emitas, que eran un pueblo muy grande, con gente tan alta como los gigantes de anaquitas. La mayoría de la gente los conocía con el nombre de refaitas, pero los moabitas fueron los primeros en llamarlos emitas. Dios nos ordenó seguir adelante y cruzar el arroyo de Jered. Desde el día en que salimos de Cades Barnea hasta el día en que cruzamos ese arroyo, habían pasado 38 años. Para entonces ya habían muerto todos los israelitas que al salir de allá teníamos 18 años. Dios había jurado que usaría todo su poder para acabar con ellos. Fue entonces cuando Dios ordenó que cruzáramos la frontera de Moab y fuéramos a la ciudad de Ar. Pero antes nos dio instrucciones de no atacar a los amonitas, pues son también descendientes de Lot. De ese territorio no recibimos ni un pedazo, pues Dios ya se los había dado a ellos. Los refaitas, a quienes los amonitas conocían con el nombre de samsumitas, habían vivido allí antes. Por eso la región era considerada territorio refaitas. Los samsumitas eran un pueblo grande, con gente tan alta como los gigantes de los anaquitas. Dios acabó con ellos por medio de los amonitas y se lo quedaron para siempre con su territorio. Lo mismo había hecho los descendientes de Esaú en la región de Seir. También los filisteos que habían venido de Creta mataron a los heveos de las aldeas cercanas de Gaza y se quedaron con el país. Después Dios nos ordenó seguir adelante y cruzar el río Arnón y entrar en guerra con Sihón, rey de Hesbón. Antes nos permitió que dominaríamos el país y nos quedaríamos en ese territorio. También nos prometió que a partir de entonces todos los pueblos de la región nos tendrían miedo. Con solo oír palabra de nosotros, se llenarían de espanto y angustia. La derrota de Sihón. Cuando estábamos en Cademot, le envié
un mensaje amistoso a Sihón, rey de Hesbón, en el que le pedía que nos dejaran pasar por su territorio. Pasaríamos solamente por el camino principal y cruzaríamos el río Jordán hasta llegar al territorio de nuestro Dios que nos iba a dar. Le ofrecí pagarle por los alimentos y el agua que tomaríamos, y les hice saber que los descendientes de Esaú y los moabitas nos habían permitido pasar por Ar y Seir, pero el rey de Sihón no nos dejó pasar, pues nuestro Dios hizo que se negara. Dios me dijo entonces que a partir de ese momento dominaríamos a Sihón y que de inmediato debíamos entrar en su territorio y conquistarlo. Sihón salió con su ejército para luchar contra nosotros en Jahaz, pero Dios nos dio la victoria. Conquistamos todas las ciudades y las destruimos por completo. Acabamos con todos los habitantes y solo nos quedamos con el ganado y los objetos de valor. Ninguna de sus ciudades resistió a nuestro ataque. A todas ellas la destruimos, comenzando por la ciudad de Aroer, que está en ambos lados del río Arnón, y terminando por la ciudad de Galad. Hasta la fecha fuimos dominándolos. Los únicos territorios que no atacamos fueron los de los amonitas, que está en la región del río de Jaboc, y las ciudades de las montañas y todo lo que Dios nos ordenó no atacar. Deuteronomio capítulo 3. La derrota de Og. Después de esto nos dirigimos a Basán, pero tomamos otro camino cuando llegamos a Edrei. Og, que era del rey de Basán, salió con su ejército para atacarnos. Dios me dijo que no le tuviéramos miedo, pues Él nos daría la victoria. Atacamos a Og y Dios nos permitió vencerlos. De su ejército no dejábamos a nadie con vida. En la región de Argob destruimos a las 70 ciudades de su reino. Todas ellas estaban bien protegidas con muros muy altos y con portones cerrados con barra de hierro. También lo destruimos los pueblos menos protegidos y nos quedamos con sus animales y objetos de valor. Así fue como en esos días nos apoderamos de su territorio de los dos reyes amorreos, los cuales reinaban en el río Jordán desde el río Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios conocían a este monte con el nombre de Sirión, pero los amorreos lo llamaban Senir. Nos apoderamos de todas las ciudades de Og que estaban en la meseta, y todo de Galad y Basán hasta Salca y Edrei. Og era el único rey de los refaítas que aún vivía. Dormía en una cama de hierro que medía 4 metros de largo y 2 de ancho. Esta cama podía verse en la ciudad de los amonitas de Rabá. Las tribus al este del río Jordán. De todo ese territorio que conquistamos entre la tribu de Rubén y de Gad, en la región que comienza cerca del río Arnón, con todas sus ciudades, esta región comienza en Aroer y llega a la mitad de la región montañosa de Galad. A la media tribu de Manasés le di el resto de la región de Galad y toda la región de Argob, más la región de Basán, que antes fue del rey de Og. Esa región era considerada territorio refaítas. Fue precisamente Jair, descendiente de Manasés, quien conquistó la región de Argob hasta la frontera con Segur, Maalca, Seir. Les cambió de nombre. A Basán le puso Abot Jair, y con el nombre que hasta ahora tiene.
A Marquir le tocó la región de Galaad. A la tribu de Rubén de Gad le tocó la región que está entre Galaad y el río Arnón, hasta llegar a la mitad del valle del río Jaboc. Sus vecinos fueron los amonitas. También les entregué a la región de Arabá, que está en la parte este del monte Pisgah. Ese territorio tiene un límite con el río Jordán y va de largo, de Keriet hasta el Mar Muerto. En esa ocasión, las órdenes de todos los soldados tomar sus armas debían marchar al frente de la tribu que aún no tenían su propio territorio, pues Dios les daría uno. A las mujeres y a los niños les pedí que se quedaran en las ciudades que ya les había dado, junto con el ganado que tenían, pues eran muchos. Ninguno de los hombres debían volver hasta el resto que la tribu tuvieran su territorio, así también ellos podrían vivir con tranquilidad en el territorio que Dios le daría al otro lado del Jordán. A Josué le dije que no tuviera miedo, pues había sido testigo de cómo Dios venció en aquellos dos reyes. También le dije que Dios le haría vencer de todos los reinos que tuviera que pasar, porque Dios mismo pelearía por los israelitas. Dios no permite a Moisés entrar a Canaán. Entonces le rogué a Dios, y he visto su grandeza y su poder. Ni en el cielo ni en la tierra hay otro Dios como tú, que pueda hacer tantas maravillas. Permíteme cruzar el río Jordán, déjame ver las hermosas montañas, déjame contemplar el Líbano. Pero por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y no me dejó cruzar el río. Al contrario, me prohibió seguir insistiendo. Solo me permitió subir a lo alto de la montaña de Pisgah para ver desde ahí todo ese territorio. Luego me pidió que instruyera y los animara a Josué para que él guiara a Israel en la conquista de todo aquel territorio. Después de esto nos quedamos en el valle de Bet-peor. Esto es Palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.